Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro. Son exactamente las 7 de la noche con 11 minutos. El programa va como siempre, todos los domingos a las 7, en vivo y en directo desde ATV+, pero se repite a las 9 de la noche para quienes quieran repasar algunas de las entrevistas o algunos reportajes que nosotros vamos presentando. Mi nombre es Oscar Díaz, les doy la bienvenida, los acompañaré esta siguiente hora junto a destacados invitados de diferentes campos de la vida nacional. Vamos de frente al primer tema. El primer tema está referido al tema del petróleo. De enero a junio, para que sepan ustedes y se ubiquen, de enero a junio de este año no ha habido nuevas exploraciones, 0 exploraciones. Apenas se invirtió en este rubro $1.200.000, que es en realidad una bicoca en el campo de la explotación o exploración petrolera. Miren ustedes esta primera plana que nos llamó la atención del diario Gestión, que nos dice que 8 de los 21 lotes petroleros que operan actualmente en el Perú, incluyendo los que están suspendidos, están en riesgo de operar, así como lo oyen, 8 de 21. Ahora, nos preguntamos entonces, ¿qué explica esta situación? Y lo que pasa, entre otras cosas, es que el gobierno de Pedro Castillo hace un año no puede nombrar a un presidente de verdad de Perú Petro, que reemplace al renunciante Ceferino Yesquén, que dejó hace casi un año el cargo. Eso es lo que está pasando en el Perú. Y entonces quisimos hablar con el mismo Ceferino Yesquén para que nos ayude a entender lo que está pasando. Y tenemos el contacto con él desde Quito, donde se encuentra en este momento. Buenas noches y bienvenido al programa, Ceferino. Oscar, buenas noches. Un gusto, gracias por la oportunidad. Ceferino, la producción petrolera hoy en el Perú ha caído a menos de 40.000 barriles diarios. Cuando usted era presidente de Petroperú, llegó a subir a más de 60.000 con proyección a 100.000, que era un poco la meta que usted se había trazado. ¿Qué está pasando? Sí, Oscar. Mira, durante el periodo de presidencia de Perú Petro logramos que antes de la pandemia, con la puesta en producción del lote 95, llegásemos a producir 61.159 barriles por día en febrero del 2020. En ese momento había arrancado el lote 95, que fue un ejemplo de cómo poner en producción un lote en la selva, y estuvo materializado por la empresa Petrotal. Y en ese momento, Oscar, producían el lote 192 y el lote 8, que en conjunto producían alrededor de 16.000 barriles por día. Y también, de forma restringida, pero operaba el oleoducto norperuano. Con la pandemia se juntaron muchas cosas, la conflictividad social, el precio del petróleo, que hicieron que los lotes 192 y el lote 8 fueran cerrados y el oleoducto norperuano dejase de operar. Entonces, esos factores hicieron que la producción caiga y que ese esfuerzo que se hizo para que el lote 95 empiece a producir no se viera reflejado hoy en la producción total, porque estos lotes quedaron parados. La otra cosa, Oscar, que ha pasado es que las inversiones en Talara también han disminuido por una cuestión de que está cerca el término de contratos. Para tener una idea, antes del 2020, en el 2019, se perforaron 193 pozos productores. Este año apenas se han perforado 37 pozos. ¿Por qué? Porque las empresas no están invirtiendo, porque tienen cerca el término de contrato. ¿Sí? Entonces, todas estas razones se juntaron para que la producción vaya declinando y estemos hoy en alrededor de los 40.000 barriles. Ahora, para entender un poco el panorama, para ponernos en realidad, Ceferino, por favor, díganos, nosotros estamos en 40.000, en una producción promedio de menos de 40.000 barriles diarios de petróleo. ¿Cuánto está produciendo actualmente, por ejemplo, Ecuador, Colombia y Venezuela, por no irnos más lejos? Ecuador está produciendo casi 500.000 de barriles por día, produce 496.000 barriles por día, ¿sí? Y la meta de este gobierno es llevar la producción a casi 1.000.000 de barriles. En Colombia, en los últimos meses, se está produciendo 795.000 barriles por día, más allá de 500.000 de barriles por día. Y en Venezuela, con todos los problemas, Venezuela ha empezado a recuperar la producción. Está muy lejos de lo que producía, pero hoy Venezuela está produciendo 750.000 barriles por día.
¿sí? Y O sea que nosotros somos absolutamente liliputienses respecto a pesar del potencial geológico minero que tenemos. Sí, correcto. Por eso que nosotros planteamos con toda seguridad la meta de los 100.000 barriles, porque existe, pero falta voluntad política. Acuérdense, Oscar, que durante mi gestión tuve 9 ministros de energía, cada quien con su visión, cada quien con sus temas, pero no había una visión de Estado de qué hacer con el petróleo y el gas. Claro. ¿Sí? Todos los gobiernos lo que hacen cada 5 años es simplemente empezar a ver las cosas asociadas a algunos contratos de gas, pero no se muestra una política clara de los recursos que son importantes para la energía en el Perú. Ahora, una última pregunta, por lo tanto, por el tiempo que siempre nos quiere ganar. En base a su vasta experiencia, tanto público como privada, digamos, en pocas palabras, ¿cuál sería el consejo, la recomendación suya a este gobierno para salir de esta desidia, de esta anomia que parece cundir en el sector? Sí, Oscar, gracias. Mira, en realidad primero tenemos que entender, y el Ministerio tiene que entender que el petróleo y el gas siguen siendo estratégicos. ¿Sí? La minería, la transición energética necesitan el petróleo y el gas. Pero los problemas son tan grandes hoy en Perú, en petróleo y gas, han ido creciendo demasiado, que es necesario, Oscar, activar una agenda de muy corto plazo, con 3 temas fundamentales. Primero, firmar el contrato del lote 192. Este contrato tiene tiempo esperando la firma entre 2 entidades que son del Estado, entre Petroperú y Perú Petro. Perú Petro está listo para firmar, Perú Petro no, Petroperú no. Ambas empresas son del Estado. El Estado está gastando dinero en mantener un lote sin producirlo. La plata de todos los peruanos está siendo dedicada a gastar, no a producir. Eso no puede ser. Necesitamos alinear los intereses de Petroperú y Perú Petro. Necesitamos convergencia para firmar inmediatamente el contrato de lote 192. Ese es por una parte. Lo otro, necesitamos firmeza política para resolver toda la conflictividad social alrededor de los lotes, alrededor del oleoducto norperuano. Se ha lanzado ya la posibilidad de tener un fondo social de 2.5% que vaya directamente a las comunidades. Esto tiene que funcionar ya, pero tiene que haber una convergencia entre el Estado y las comunidades para que los lotes 192.8 y el oleoducto funcionen. Y finalmente, Oscar, está pendiente la licitación de los lotes del noroeste, basados en estudios técnicos y económicos, no en dogmas, basados en estudios técnicos y económicos. Se propone que se liciten los lotes bajo nuevos criterios técnicos porque lo que más necesita Talara es tecnología e inversión. Y lo último, Oscar, creo que es importante que la empresa de todos los peruanos, la empresa más importante del país, Petroperú, sea refutada. Petroperú, la empresa estatal, necesita ser reactivada, necesita ser capitalizada. Petroperú no tiene plata, Petroperú no se puede hacer cargo de los lotes. Petroperú necesita acompañarse y se necesita resolver el problema de gestión y operación de Petroperú, porque una industria petrolera funciona bien cuando la industria nacional, cuando la empresa nacional de petróleo funciona bien. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Ceferino, por este contacto con nosotros desde Quito. Creo que nos ha dado algunas luces sobre lo que está pasando y lo que debería pasar. Y ojalá que en los próximos días, efectivamente, por fin se nombre al reemplazante de quien acaba de conversar con nosotros. Muchas gracias, Ceferino. Hasta siempre. Muchas gracias, Oscar. Un gusto. Hasta luego. Bien, después de esta conversación con Ceferino y Esquén, vamos a invitarlos de inmediato a acompañarnos en la entrevista central que llega, como siempre, gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Bien, nuestro invitado central de hoy es el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, Jorge Zapata Ríos, a quien le agradezco muchísimo su presencia hoy en el programa. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Esta semana, amigos de Tierra Adentro, se realizó con mucho éxito la 25 Exposición Internacional del Sector de la Construcción EXCON 2022, organizada por CAPECO justamente.
¿Cuáles, diría Jorge, que son las principales conclusiones del foro, sobre todo construcción es crecimiento? Bueno, las conclusiones son que la construcción, como muchos otros sectores e industrias del país, no atraviesa por un buen momento. Primero porque la economía no está del todo reactivada, las fuerzas y los vientos internacionales no son los más adecuados para impulsar la economía y el sector construcción en general, pero a eso se suma la inestabilidad política y un gran fenómeno que le causa mucho problema a la construcción, que es el mal sistema de contrataciones que tenemos, los grandes problemas que tenemos por paralización de obras, corrupción y todo lo que se ha mencionado en el foro. Eso por el lado de la construcción pública, de la infraestructura, que como vimos también, en lugar de cerrar la brecha de infraestructura que tenemos, que además es enorme, cada vez se agranda más, crece más esa brecha, ¿no? Y por el lado de la vivienda tenemos que también hay una desaceleración, menos notoria quizás, pero desaceleración al fin y al cabo porque las tasas de interés para créditos hipotecarios han crecido, los mismos costos de construcción han crecido y eso también hace un panorama negativo para ese sector. Ahora, hay, digamos, información confusa, ¿no? Porque por un lado vemos que la macroeconomía peruana goza de muy buena salud, ¿no es cierto?, baja inflación dentro del contexto mundial, bajo endeudamiento respecto al PBI, fortaleza de la moneda nacional, pero por otro lado, la construcción que debería, digamos, jalonar, ¿no es cierto?, de manera decidida la economía, está alicaída y que casi se sostiene en buena parte porque el sector minero lo hace. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Pero vamos a ver, los números macroeconómicos que antes en el país, estamos hablando de hace 4 o 5 años y 10 años antes, eran fabulosos, ¿no? Con inflaciones del orden del 2,5%, ¿no? Un crecimiento del PBI del 6-7%. Esos números también se han deteriorado. Efectivamente hay países que la están pasando peor, pero estamos viendo inflaciones del 8,5%, 8,7%, estamos viendo crecimientos mucho menores, ¿no? Del 2,5%. Entonces, es notorio el deterioro de la economía. Y a eso no es ajeno el sector construcción y el sector de la vivienda, ¿no? Todo está encadenado al final, ¿no? Si los números de la macroeconomía siguieran creciendo a ritmos de 6-7%, como crecíamos hace 10 años, probablemente la construcción estaría creciendo mucho más. El actual alcalde de Lima, el arquitecto Miguel Romero, hizo una exposición en Excon 2022 que a mí me impresionó mucho porque nos hablaba de propuestas concretas para una Lima del futuro, para una nueva Lima, ¿no es cierto? Redibujando un poco a la ciudad. ¿Qué rescataría usted para los televidentes de Tierra Adentro de las propuestas que compartió con nosotros el actual alcalde de Lima? Varias cosas. Lo primero a rescatar sin duda es que por fin tengamos un plan de desarrollo urbano, ¿no? El Plan MED Lima al 2040, que no lo teníamos hace décadas. Entonces hemos logrado superar ese escollo que es fundamental, importantísimo, y en realidad hablamos poco de estas cosas a nivel prensa, ¿no? Te felicito que toques el tema, pero la verdad es que se habla poco y es realmente inconcebible que administremos las ciudades sin un plan de desarrollo, ¿no? Ahora, dentro de ese plan de desarrollo, pues él está contemplando que la ciudad ya no es, pues, digamos, desde Comas, Independencia, hasta por el sur, Villa El Salvador o Chorrillos, ¿no? Se está contemplando una ciudad más grande, una ciudad que tiene que ser planificada de esa forma. ¿Por qué? Porque ya las zonas consolidadas no tienen mucho espacio para crecer, salvo que sea en verticalidad, ¿no? Y eso sí lo estamos viendo, el crecimiento en verticalidad,
pero los terrenos en zonas consolidadas es difícil que se obtengan precios por ellos adecuados como para hacer vivienda social para el sector más bajo de la población. Entonces hay que pensar en un poco más al norte y un poco más al sur para poder obtener el suelo necesario para esa vivienda social. Pero a la vez hay que integrarlo con buenas vías de comunicación, con un buen sistema de transportes, y por eso que planificó esta continuación de la periurbana que llegue hasta Chancay, bordeando un poco toda la zona urbana para evitar el tránsito, ¿no? Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, Jorge, fue que él nos presentaba, claro, que Lima tiene tantos distritos, ¿no es cierto? Y la propuesta es hacer algo así como lo que se quería hacer en la región, es decir, que se junten varios distritos para que sean, digamos, tengan una mejor, de la zona norte, de la zona centro, de la zona sur, en vez de esta multiplicidad de distritos que crean cacicazgos donde nadie tiene plata para hacer nada. Y, por ejemplo, la famosa ruta que yo escucho desde los 90, ahora sí vamos a hacer que termine la avenida Primavera, ¿no? Y que pase y que una con La Molina, nunca pasa porque hay 20 alcaldes haciendo eso. Eso es un aporte también importante de esa propuesta. Por supuesto que sí. Él habla de macroregiones en Lima que aglutinen varios distritos, pero no para quitarle pues, la administración a un distrito, porque eso evidentemente es imposible, pero ¿por qué no se pueden juntar para tener servicios en común, por ejemplo, ¿no? Un recojo de basura en común, un serenazgo en común, que por economías de escala evidentemente sería un mejor servicio y a menor costo. Y también para planificar sus obras cuando éstas atraviesen varios distritos, es bastante lógico que se junten varios distritos para hacerlo, ¿no? Entonces, también ahí hay una propuesta interesante. Cuando usted hizo uso de la palabra, me impresionó gratamente un tema que compartió con la audiencia, y es que el sector construcción se ha convertido en un verdadero ejemplo, y no se dice tampoco mucho, de cómo es posible que el empresariado y los sindicatos convivan de una manera armónica. ¿Puede decirle a nuestros televidentes en todo el país y fuera del país, ¿hace cuántos años el sector construcción no sufre una huelga? 20 años que tenemos esta negociación colectiva, este cierre de pliego con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, y en esos 20 años no hemos sufrido un día de paralización. Y bien lo dices, Óscar, claro, cuando uno se pone de acuerdo, cuando uno llega a consensos con gente que piensa lo mismo, que piensa igual, no es tan difícil. Claro. Pero ponerse de acuerdo con el que está del otro lado de la mesa, cuyos intereses son totalmente opuestos, sí es difícil. Y vaya que han habido años como el actual, que ha sido difícil, pero sin embargo hemos logrado llegar a estos acuerdos y mantener estos 20 años de armonía. Las mafias de los invasores de terrenos son, a mi modo de ver, un tumor canceroso que impide el crecimiento armónico de nuestras ciudades y de nuestro país. ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer mucho ahí, pero ahí has tocado un punto neurálgico. Desde el año 2000 en adelante, las ciudades del Perú se han expandido en un 40-50%. Ese 40-50%, de ese 40-50%, el 90% ha sido tomado por tráfico de tierras, por tomas ilegales, es decir, por informalidad e ilegalidad. Quiere decir que solamente el 10%, como mucho, algunos hablan de 8%, ha sido expandido con desarrollo formal, con planificación y con inversión. Es decir, que la informalidad y la invasión de tierras nos ha ganado pues, el partido por goleada durante los últimos 20 años, ¿no? Entonces hay que hacer mucho ahí. Primero que nada, cuidar el suelo, tanto privado como público, pero sobre todo el público, porque la gran cantidad de suelo que queda disponible es público. Entonces el Estado tiene que hacerse responsable de cuidar su suelo a través de los organismos respectivos, evitar pues, estas invasiones, ¿no? Y luego activar y ser mucho más promotor de la urbanización formal, de la urbanización que se hace con todas las leyes, respetando todos los procedimientos, ¿no? A través de licencias, a través de todo el procedimiento adecuado para que la gente tenga una casa donde vivir, pero con los servicios básicos desde el primer día,
¿no? El primer día, desde que recibe su casa, la familia ya tiene agua, desagüe, luz, pistas, veredas, de forma adecuada. Así, ¿no? como crecen las ciudades, pero acá es al revés. Primero invades y después ya verás cuándo tienes agua, luz. Y claro, vemos en todos los noticieros todo el tiempo, oiga, no llega el agua, no llega el agua. Pero claro, es que nunca se planificó ese asentamiento humano, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, en promedio se toman 14, 15 años en que esas familias sean atendidas con agua y saneamiento, ¿no? Entonces, el Estado tiene que impulsar mucho la construcción de vivienda formal, ¿no? Tiene que seguir impulsando los subsidios para la vivienda para las familias de más bajo poder adquisitivo y tratar de trabajar en las tasas de interés, tratar de que el Fondo Mi Vivienda no levante sus tasas, que eso también es sustancial, y tiene que decidir apostar, pero de una forma agresiva, por la vivienda formal para tratar de ganarle poco a poco terreno a la informalidad, a la invasión y a ese modelo que se ha construido por tantos años en el Perú. Antes que nos gane el tiempo y agradeciéndole mucho su presencia hoy en el programa, que estoy seguro será la primera pero no la última, el tema de la construcción es fundamental en el desarrollo del país, además como generador de empleo, ¿no es cierto? Es muy democrático en ese sentido. Usted dio un mensaje al final esperanzador y también una llamada de atención, porque claro, estamos en una semana, por ejemplo, donde la fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, ahora hace una denuncia constitucional contra el presidente en funciones. Ahora todo el mundo habla de eso y entonces nadie habla de la construcción, nadie habla de la minería, nadie habla del petróleo que hemos hablado, nadie habla de nada importante sino de la anécdota, que es lo que nosotros decimos. No es que no sea importante la corrupción, por supuesto, pero no podemos quedarnos en eso. ¿Cuál es el llamado de ustedes a la clase política? Precisamente ese de hablar de los temas importantes del país, hablar de los temas que generan economía, que generan crecimiento, que dan empleo, y al dar empleo dan bienestar a la gente. Por supuesto que hay que hablar de minería, hay que hablar de petróleo, hay que hablar de industria, hay que hablar del agro, hay que hablar de la construcción y de todos los sectores que involucran el desarrollo económico del país. No solo quedarnos en la anécdota del día a día, que por supuesto tiene su importancia y hay que señalarlo, ¿no? Pero no todo puede ser eso por un lado. Y a los políticos que, aparte de hablar de los temas trascendentes para el Perú, es increíble que acabamos de pasar una campaña electoral municipal y no se habla de estos temas. Yo no he escuchado a ningún candidato hablar de planificación urbana, de vivienda. Sí. Y acabó la campaña. Y acabó la campaña, ¿no? Y por supuesto, si van a resolver el problema de la vacancia o la permanencia de Castillo en el poder, o no lo van a resolver, por lo menos pues que se pongan a trabajar en otros temas y sobre otros temas lleguen a consensos. Claro. ¿No? Porque no podemos pasarnos la vida en ese tema único y no ver los otros problemas que tiene el país, ¿no? Bueno, muy claro el mensaje. Hemos conversado con el presidente de Capeco, presente hoy en el programa. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Quédese conmigo. Nos vamos a la primera pausa del programa de hoy, de Tierra Adentro, con nuestro segmento Alerta Legal, un dato siempre importante para ustedes, y luego venimos con mucho más. No se muevan. En materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador identifica los peligros, evalúa los riesgos e implementa las medidas correctivas. Para ello, el teletrabajador brinda las facilidades de acceso. La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo elabora un formulario de autoevaluación. Sin perjuicio de ello, se puede pactar un mecanismo de autoevaluación. Empezamos de inmediato el segundo bloque de Tierra Adentro, después de haber conversado en la primera parte con el expresidente de Perú, Petro Ceferino Yesquén, y con el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. Ambas entrevistas realmente muy interesantes. Vamos a Nueva York de inmediato para conectarnos desde Wall Street con José González, que llega como siempre gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú.
Bien, como todos los domingos, estamos conectados en directo con Nueva York, con José González. Buenas noches, José. Él, les recuerdo, como siempre, es Managing Partner de GSG Advisors. José, el presidente de JP Morgan, el banco más importante del mundo, Jamie Dimon, ha dicho este lunes en CNBC, entre otras cosas, lo siguiente para que los amigos nos acompañen. El lugar más probable para que haya una grieta económica está en los mercados de créditos, dijo en un momento. También agregó, hoy se puede predecir casi con certeza la crisis económica mundial que se viene. Y finalmente, acotó, si necesitan dinero, dijo, vayan a recaudarlo. ¿Por qué, José, por qué las declaraciones del presidente JP Morgan han, digamos, aterrado a los mercados esta semana? ¿Es acaso que esto es algo así como el anuncio del apocalipsis del cual hemos hablado hace varias semanas en este programa? Más que apocalipsis, Oscar, es un armagedón, la lucha entre la inflación y las tasas de interés que podrían causar esa recesión o que la van a causar, que anuncia Dimon. Lo que se llama en inglés el larguese, la generosidad de la inflación que estuvo por debajo del 2% en los Estados Unidos y 1% en Europa, con tasas de interés de 0% en Estados Unidos y negativas en algunos países europeos. Hoy día entra una nueva etapa con la incepción de la inflación en los Estados Unidos, que es un producto de la combinación de la liquidez y los nudos en las cadenas de abastecimiento causadas por la pandemia, y en Europa la crisis energética por la invasión en Ucrania, que subraya este anuncio de Dimon. Dimon lo que dijo es que se viene una recesión entre 6 y 9 meses. ¿Y por qué es importante lo que dice Dimon? No porque sea un analista o un comentarista, sino porque maneja el banco más grande del mundo y no se va a dormir sin ver el balance del banco. Por lo tanto, él sabe exactamente de lo que habla. Y la advertencia por esa frase que acabas de señalar es que los mercados de crédito podrían cerrarse el próximo año. También dice que los mercados de acciones podrían caer 20% más de ese 25% que ya han caído. El viernes fue la llamada de resultados trimestrales de JP Morgan y el CFO de JP Morgan, Jeremy Barnum, dijo que las cuentas corrientes en el banco están bien, pero son robustas, pero que la inflación está empezando a morder. Y dice que el dinero extra en esas cuentas se agotaría a mediados del próximo año. S&P dice el viernes, además, Standard & Poor's, que el costo de capital en dólares incrementaría al 8.9%. ¿Eso qué significa, Oscar? Al viernes, el bono a 10 años soberano del Perú pagaba 8.8%. Si le aumentamos ese costo de capital, que hoy está en 4 a 8.9, ese bono tendría que pagar 13.7%. Y todos los endeudamientos que se hiciera el Perú en dólares se marcarían a partir de ese casi 14% hacia arriba, lo que acaba de decir el presidente Capeco. Y a eso hay que sumarle la devaluación del sol o la inflación local en el Perú. Ahora, pero el Fondo Monetario Internacional no se quedó callado. Y digamos, ha dicho, digamos, como para completar una suerte de ambiente digno de Halloween, estamos en el mes de Halloween, el Fondo Monetario Internacional ha dicho, lo peor está por venir. José, ¿a qué se refiere exactamente el Fondo Monetario y qué es lo que dice el Fondo Monetario sobre el futuro inmediato de América Latina y el Perú específicamente? Durante la semana pasada, en la reunión de otoño del Fondo Monetario del Banco Mundial, el jefe de análisis económico del fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, dijo que el crecimiento global será en el 2023 el más débil desde el año 2009 y lo peor está por venir, como acabas de señalar, y que a pesar de que podría no haber una recesión efectiva en algunos países, se sentirá como tal. Dice el fondo que el deterioro se debe al ajuste monetario en Estados Unidos, la crisis energética en Europa y la crisis hipotecaria en las cuarentenas en China. Para el 2023 el fondo ha reducido sus expectativas de crecimiento global de 2.9 que esperaba en julio, esperaba 3.8 en enero a 2.7, con una posibilidad del 25% que el crecimiento global sea menor al 2%. La fortaleza del dólar por el aumento en las tasas de interés y la recesión van a apretar estas condiciones. Al fortalecerse el dólar, los Estados Unidos exporta inflación y tiene presión en las tasas de interés globales que acrecientan este riesgo de recesión. El fondo prevé que la inflación se mantenga por encima del 8% este año,
ceda 6.5% el próximo año y ceda el 4.1% en el 2024. Según el fondo, Europa crecería solamente 0.5% en el 2023, Estados Unidos 1%, China 4.4%, Rusia -4%, las economías desarrolladas 1%, las emergentes 3.7%, América Latina 1.7% y el Perú 2.6%. Un último detalle. Sí, cómo no. El Perú, con este crecimiento, Oscar, en el 2023 sería el que más crecería, a pesar de la modestia en el crecimiento, entre las 7 economías más grandes de América Latina. Venezuela crecería 6.5%, Colombia 2.2%, Argentina 2%, México 1.2%, Brasil 1% y Chile decrecería en 1%. Escuchando a José González, aclaramos, ni José González ni yo pertenecemos a Perú Libre, ni somos hinchas de Cerrón, ni por supuesto trabajamos con el señor Pedro Castillo, nuestro presidente. Lo que hacemos es reflejar cifras. Y como hemos dicho, a diferencia de muchos otros medios, donde dicen que el mundo se va a acabar, no decimos que estamos en el mejor de los mundos, ciertamente, pero estas son cifras reales que el mundo ve. Y el Perú, como acaba de decir José González, en base a cifras, está en buen pie. Claro, hay que sumarle gobernabilidad y de eso se trata y es lo que hacemos, de lo que hablamos permanentemente en este programa. Muchas gracias, José. Hasta el próximo domingo. Bien, nos hemos ido al principio a Quito, nos hemos ido a Nueva York y ahora nos vamos imaginariamente a Australia. Vamos a conversar con nuestro siguiente invitado de un evento muy importante. Esto llega gracias a Viceversa Consulting. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, está con nosotros nuestro siguiente invitado, Henry Luna, presidente de Ingemed. Bienvenido, Henry, nuevamente a tu casa, Tierra Adentro. Muy agradecido por la invitación nuevamente. Del 2 al 4 de noviembre, o sea, ahorita, se realizará en Sydney, Australia, la Conferencia Internacional de Minería y Recursos, que en sus siglas en inglés es IMARC 2022, donde se ha confirmado la participación de 450 líderes mineros y expertos de destacadas compañías como BHP, Newcrest, Goldfields, MMG, Mitsui, etcétera. La delegación oficial peruana, entiendo, Henry, de asistente a IMARC 2022, está presidida por Carlos Castro Silvestre en su calidad de director de la Cámara de Comercio de Australia, Perú. Esta delegación es pública y privada, digamos, como ocurre en el caso del PDAC de Toronto, Canadá, donde hemos ido varias veces tú y yo. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de este evento en Australia específicamente? Bueno, este evento es muy importante, como tú has mencionado, es igual que parecido al PDAC de Canadá, donde en este caso es la Cámara de Comercio de Australia, uno de los principales auspiciadores de esta participación, asimismo la Embajada de Australia y nuestra ministra de Energía y Minas, el Ingemed, Relaciones Exteriores, PROMPerú. Vamos a, como siempre, a sacar la cara por el Perú en el extranjero y vamos a tratar de promover una vez más el potencial minero que tiene el Perú. Tuve la oportunidad de participar el 2018 en Victoria, en Australia, con una delegación peruana conformada por Juan Luis Kruger, que iba por Minsur, y también Miguel Inchaustegui, viceministro de Minas. Y ministro luego. Y luego ministro de Energía y Minas. Sí. Y tuvimos la oportunidad de observar el importante avance tecnológico que tiene Canadá. Además, tuvimos la oportunidad de visitar todas sus operaciones, algunas de sus operaciones mineras que están muy desarrolladas y sobre todo reunirnos con empresarios y con instituciones educativas que nos estuvieron ofertando mucha tecnología que necesitamos en el Perú para poder darle el famoso valor agregado que requiere la minería en el Perú, ¿no? Mucho se habla del valor agregado, pero para tener valor agregado hay que capacitarnos, hay que atraer a la industria. Hablando de eso, ¿no? Australia, al igual que Perú, es un país minero. Para que sepan nuestros televidentes, Australia es el segundo productor mundial de oro y plomo y el tercero en zinc, pero sobre todo destaca por sus altos estándares de manejo ambiental.
¿no deberíamos estar cada vez más cerca de Australia, aunque la distancia es grande? Por supuesto, hay muchas similitudes con Australia. Perú, al igual que Australia, está entre los 10 líderes mundiales, tanto en reservas mineras como en producción minera. Estamos compitiendo con Australia en cobre, en oro, en plata, en plomo, en zinc, incluso en molibdeno. También ellos tienen un gran avance, son líderes en el tema del litio, que nosotros recién estamos promoviendo, y también están desarrollados en el carbón. Entonces, creo que tenemos que tenerlo a Australia como un socio estratégico. Por ejemplo, a comienzo de la década pasada, viajábamos a China para traer inversiones chinas, ¿no? Y tenemos a China ahora invirtiendo en el país. Después hemos ido a Canadá y tenemos todas las juniors canadienses en el Perú. Ahora queremos atraer a las juniors y a las empresas mineras australianas y sobre todo atraer la tecnología al Perú. Incluso tuve la oportunidad en el 2018 de conversar con su servicio geológico y algo importante que tiene Canadá es que podemos ver a Canadá en 3D, pero en el subsuelo. Entonces, eso se puede lograr en el Perú si trabajamos. Todas las empresas nos entregan toda su información de sus perforaciones diamantinas y podemos tener el Perú en 3D, ¿no? Todo nuestro suelo. Sí, sí. Pero para eso necesitamos el software, la tecnología y además el aporte de las empresas mineras y que el Ministerio de Energía y Minas nos transfiera la información que declaran las empresas mineras anualmente. Ojalá a través de la se dé. Otro tema que también caracteriza o destaca a Australia en el mundo es el tema del manejo del agua. Poca gente sabe, por ejemplo, que Australia es uno de los países con menor disponibilidad de agua, pero con la mayor cantidad de agua per cápita por persona, justamente en base a la ciencia. Y esto lo conozco porque hace 5 años más o menos, la Agencia Nacional de Ciencias de Australia, sus siglas son CSIRO, contrató a Viceversa Consulting, nuestra empresa, la empresa que produce este programa, para, digamos, socializar el tema del plan de gestión de sequías de la cuenca del río Locumba. Era el primer plan de sequías en el Perú. Pero de ahí en adelante como que se ha dormido, ¿no? Tantos presidentes, tantos ministros, que la cosa queda en el camino. ¿No deberíamos también tratar de importar ese conocimiento australiano en el campo del manejo del agua? Creo que sí, podemos trabajarlo de manera conjunta. Por ejemplo, dentro del INGEMET, tenemos dentro del equipo técnico de geólogos, tenemos los campos de la hidrogeología, ¿no? Donde tenemos un importante avance y estudio a nivel de todo el territorio nacional. Y podríamos también ayudar a la Autoridad Nacional del Agua y otras entidades para gestionar mejor este recurso. Exacto. A nivel de país. Y otra oportunidad se presenta trabajando en el sur peruano. Hay un proyecto geotérmico que estamos trabajando con la cooperación japonesa, donde también está el recurso agua que podría beneficiar a todo ese sur peruano. Claro, justamente en la zona de Locumba hay, pues, como es una zona volcánica, hay un potencial geotérmico espectacular, hay geyser, hay que nadie conoce, creo. Ojalá que un día podamos ir con el programa, con nuestras cámaras para allá. Antes que nos gane el tiempo, según una reciente encuesta del Instituto Fraser, que conocemos bastante, además que se da casi coincidentemente con el PDAC todos los años cuando empieza, Australia Occidental fue elegida como el principal destino minero del mundo en el 21 y Australia del Sur está entre los 10 primeros lugares. Un poco para redondear la idea, ¿qué esperan la delegación peruana como resultados de esta visita a Australia en los primeros días de noviembre? Yo creo que lo más importante es el tema de competitividad, ¿no? Australia es líder en estos temas y creo que el Perú también en este momento es líder mundial en el tema de reservas y en producción minera. Estamos en igualdad de condiciones, pero lo que nos lleva ventaja a Australia es en el tema tecnológico. Creo que tenemos que atraer esas tecnologías al Perú, pero para eso no solamente hay que invitar a los mineros. Yo creo que deberíamos invitar a la Sociedad Nacional de Industrias, a la CONFIEP, para que den valor agregado a todos los recursos minerales que tenemos en el país, para que sean socios de los australianos y puedan los australianos venir al Perú, instalarse
y de acá traer las tecnologías para toda América Latina, ¿no? Entonces podríamos ser un centro, podríamos asociarnos para poder sí, ayudar en tecnologías. Y, por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Industrias, el Comité de Metal Mecánica está muy avanzado y le está dando valor agregado a muchos de los metales. Pero se podría lograr más, ¿no? Si trabajamos de manera integrada y adquirimos todas esas tecnologías. Ahora nuevamente hablamos de liderazgo, que eso le falta a nuestro país. Además, si bien Australia está lejos, además es otro tiempo, ¿no? Horario, está cerca al final porque sí interactúa mucho con Chile y Chile está al costadito nomás. No dejemos que todo se lo quede Chile, ¿no es cierto? La diferencia está en que en el 2018 y antes del 2018, para irnos a Australia teníamos que ir hasta Chile, ¿no? Y desde ahí era su centro de operaciones, pero actualmente tenemos una embajada acá en Lima, entonces podemos hacer un trato directo, incluso viajar directamente hasta Australia, ¿no? Y creo que eso es muy importante y sobre todo el rol promotor que actualmente tiene la embajadora Mary Ringland, quien está trabajando muy activamente y creo que eso es beneficioso para el país. Tuvimos oportunidad de conversar con ella justo días previos a Perumín y definitivamente notamos que Mary Ringland, la nueva embajadora de Australia en el Perú, se ha convertido en una decidida promotora del acercamiento entre nuestros países y yo creo que eso va a ser muy bueno para nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y creo que Australia también tiene que aprender de nosotros, por ejemplo, con Perumín, ¿no? Perumín es una de las centros mundiales que atrae a la minería del Perú, ¿no? Totalmente, tiene que ser de ida y vuelta. Muchas gracias. Muy agradecido. Nosotros y suerte en el evento, por supuesto. Quédate con nosotros nos vamos a la pausa, la segunda y última del programa, con nuestro segmento de pase a comercial Volver al Futuro. ¿Saben ustedes cuántos puestos de trabajo va a crear en algunos años el sector de energía eólica marina? Mírenlo. Luego la pausa y regresamos con una entrevista que estoy seguro va a ser de mucho interés. Volvemos. Bien amigos, no se equivocaron, están en sintonía de Tierra Adentro por ATV+, como todos los domingos a las 7 de la noche. Entramos a su casa y repetimos a las 9 de la noche. Pero recuerden que también pueden ver el programa en cualquier parte del mundo, desde su tablet, desde su celular, simplemente ingresando a atv.pe. Vale la pena también recordarles a esta altura del programa que todos los lunes en la tarde tenemos un podcast. El podcast es el podcast de Cara y Sellos, el primer podcast de actualidad económica, política y social del Perú. Allí conversamos José González desde Nueva York, Juan Carlos Ruiz y quien les habla, para en 15 minutos resumir cómo está la situación política, económica y social en el Perú. Así que no dejen de acompañarnos, pueden entrar simplemente a través del podcast, sea por YouTube o por Spotify. Y ahora nos vamos de inmediato a la entrevista del cierre que como siempre llega gracias a Lavalier. Y en la entrevista del cierre tenemos la presencia hoy de Manuel Bernales. Manuel Bernales es un experto en prevención de conflictos y negociación, tiene un background impresionante a nivel nacional e internacional. Fue protagonista también de la mesa de diálogo para el proyecto Quellaveco hace 10 años, proyecto que hoy ve, todos sus sueños hechos realidad y obviamente mucho lo que se dibujó en esa época es lo que hoy se está cumpliendo. Buenas noches y bienvenido, Manuel. Muchas gracias por tu invitación. Es un placer saludarte y de paso me encontré con algunos amigos. Qué bueno, qué bueno. Y antes que se me olvide, permíteme darle una sugerencia a Henry, que hagan una verificación de la lista de invitados que van de la delegación que va a Australia, para que si están incluidos, no he dicho nada, y si no puedan incluir también a empresas comunales que están facturando en dólares con la minería, que el sector privado no solo son los grandes, sino que son también los nuevos, que ya no son tan chiquitos, son medianos. Totalmente, y ahí hay varones y mujeres.
Coincidimos plenamente. Yo recuerdo que algo de eso hablamos hace ya 10 años o 12, cuando hablamos también de la presencia peruana en el PIDAC, en el PDAC de Canadá. Y decíamos, oye, está bien los empresarios, está bien, pero las fuerzas vivas del país, ¿no? Los gobernadores, los alcaldes. Los que están en tierra adentro. Exactamente, de eso se trata. Por eso el nombre del programa. Ahora, Manuel, según la Defensoría del Pueblo, el 54% de los acuerdos de las mesas de diálogo no se cumplen, 54%. ¿Cómo podemos recuperar la credibilidad del Estado con esta situación irresuelta? Hay varios factores. Quiero referirme solo a uno que es de tipo programático y de gestión, tanto de gestión del Estado como de la participación de los sectores privados. Por ejemplo, tu anterior invitado, el presidente de Capeco, señalaba que para el asunto del agua en algunos distritos, en algunas inversiones, se demoran 8 años. En realidad se demoran entre 8 y 17 años. ¿Por qué? Por las deficiencias del sistema de inversión pública. El sistema de inversión pública vigente, que se realiza a través de los órganos de los 3 niveles de gobierno, tiene cuando menos, para algunos aspectos, 14 pasos. Si es que no hay ahí enredos que conllevan corrupción o inefectividad, ineficiencia, ineficacia muchas veces. Entonces, si solamente se utiliza esa herramienta, ya sabemos los resultados. Ergo, por lo tanto, usemos otras herramientas, como por ejemplo las que se aplicaron para la construcción de la Villa Olímpica. No hay un solo modelo de nuevos contratos de ingeniería y de gestión, hay nuevos modelos. Otro ejemplo, el caso del petróleo. ¿Crees tú que con ese sistema de inversión pública, el existente, se va a poder cumplir con esos compromisos que se han anunciado? Por mucha buena voluntad que haya, ya sabemos que no va a ser posible. En consecuencia, ahí se necesita otra forma de acción, otra forma de ejecución. ¿Estamos inventando la rueda? No, pues. El Partido Comunista Chino, que empieza su congreso próximo, sabe que en China se ejecutan ese tipo de inversiones, lo mismo que en Australia, lo mismo que en otras partes del mundo. En síntesis, si usted quiere mejores resultados o tener algún resultado progresivo, cambie el método, pues, porque si usted sigue con el mismo método, exacto, no va a tener buen resultado. Eso lo estamos hablando y lo repetimos y claro, ahí no hay que descubrir la pólvora, es decir, un poquito de sentido común para ajustar. Además, lo que no funciona, no funciona. Y vuelvo al tema entonces de cómo hacer. Si justamente las mesas de diálogo, en 54%, según la Defensoría, los acuerdos de esa mesa no se cumplen. Obviamente pierdes toda credibilidad, obviamente, claro, la gestión del gobierno es ineficiente, ineficaz, corrupta, y al final es una bola de nieve. Pero incluso si pusiéramos santos a ejecutar esas formas de inversión, tendríamos la misma demora porque son los pasos ya establecidos. Y aquí creemos que todo se resuelve con una nueva ley, con una nueva reglamentación. El otro aspecto tiene que ver con la presencia de la gente allí donde están las inversiones, tanto mineras, petroleras, de agricultura, de transportes, de servicios básicos, en los cuales hay que incluir un servicio básico que está ausente en el Perú, porque aquí solamente cuando hablamos de saneamiento decimos agua potable y desagüe. ¿Y la basura? El país está lleno de basura. El enfoque moderno es una economía circular que tiene las 3 cosas: agua, desagüe y manejo de residuos sólidos. Eso hay que incorporar. Y eso, además, no es por ser buena gente, eso da dinero. Eso permite la reinversión y el aprovechamiento de los recursos. Pero sí, empresarios, gobierno regional, municipalidad, elemento del gobierno central, no están conviviendo tierra adentro, como te decía hace un momento. Ahí donde están localizadas las inversiones, ¿cómo pueden pensar que la gente va a cambiar de opinión o va a tener una conducta más proactiva o favorable al cumplimiento de esos acuerdos si no están presentes? Nadie gana un partido ausentándose de la cancha. Nadie gana un partido. Ese es el otro elemento fundamental. Forma de acción, ejecución de inversiones, presencia. Y un tercer elemento que es muy importante, y es que no se puede seguir con un relato del siglo XX o del siglo XIX pensando que toda
toda industria extractiva, se le llama, industria extractiva, es negativa. Eso no es así. Hay buenas industrias. Australia es un ejemplo, Canadá es otro ejemplo. Así es, efectivamente, y eso es una cuestión fundamental a tener en cuenta. Mientras en el Perú se siga diciendo que la inversión de petróleo y de minería es intrínsecamente perversa, no vamos a salir de eso. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Más de 4.000 millones de dólares tenemos circulando por tala ilegal, por minería ilegal, por contrabando, por mal manejo de especies. En consecuencia, eso es una visión completamente ideologizada y desinformada de lo que ocurre en el país. Yo no digo que no haya pasivos mineros, al contrario, creo que el Perú espera hasta hoy de este o de cualquier gobierno un gran programa de inversiones en recuperación de pasivos ambientales que están bajo la responsabilidad del Estado, porque no hay otro responsable ahorita en muchísimos casos, y tú lo conoces también perfectamente. Entonces, un gran programa de inversiones en la costa, en la sierra, en la selva, con nuevas modalidades de inversión, con una buena información y estando presente en el lugar de las inversiones, movilizaría muchísimo del potencial que tiene el país, tanto de trabajadores como empresarios. Otra cosa que decía Henry Luna hace un momento, el tener esa visión que va desde la geología hasta arriba, eso existe en el Perú. Como no te he consultado, no voy a citar la empresa, pero eso existe en el Perú perfectamente. Hay una empresa que provee de esos servicios al gobierno, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a varias empresas, incluidas las que están en Cajamarca. Claro, lo que dice Henry es que se haga pues algo masivo, algo, digamos, que sea lugar común para todas las empresas. Y claro, sería importante porque todos cuentan con la data. Manuel. No todos, ¿ah? Esa empresa es la que tiene el mayor know-how en ese tema. Manuel, el Estado peruano es un Estado fallido. En los últimos años, por no irnos más atrás, pero en los últimos 22 años que recuperamos la democracia en el 2001, cada gobierno es peor que el otro institucionalmente. Cada gobierno trabaja peor el tema de la conflictividad, cada gobierno trabaja peor el tema de la centralización y cada elección elegimos no solamente gobernadores o alcaldes, sino líderes de bandas criminales. Eso es lo que está pasando. En ese escenario, que no parece mejorar, ¿cuál es el reto de las empresas? Tú has estado en la mesa de diálogo de Quellaveco hace 12 años, que hoy ve la realidad. ¿Cuál es entonces la recomendación a las empresas? Estar conviviendo con la gente y absorbiendo el modo de vida de la gente y acompañándolos. Te voy a dar un ejemplo, tal vez suene un poquito feo. Yo regresé al país en 2006, después de trabajar casi 20 años en el extranjero. Estuve como presidente del Consejo Nacional del Ambiente hasta que se creó el ministerio y allí pude, antes de eso, inmediatamente antes y después, pude visitar lo que hacían muchas empresas. Lo que hacían muchas empresas en materia de desarrollo comunitario, de relaciones comunitarias, desarrollo comunitario, eran cositas y eran empresas grandes. Claro. Hoy día aún hacen esas cositas, pero hay otras que están haciendo cosotas, están haciendo cosas importantes. Hay que hacer eso. Exacto. Hay que salir de la cosita, de trabajar con un grupito aquí, con otro grupito allá y tener su propio discursito. La gente no les cree, pues, porque yo he conversado con ellos. Hace poco también he estado en Ayacucho, he vuelto a conversar con ellos. En síntesis, hay que convivir con la gente, hay que estar presente en el terreno. Y hay que tener unidad de doctrina. Si uno va a decir una cosa, el otro va a decir otra cosa y el tercero otra cosa, eso es un trabalenguas, ¿no? Hay que tener unidad de doctrina, unidad de enfoque y convergencia de esfuerzos. Fíjate que para mí hubiera sido muy sencillo en esta responder a tu pregunta haciendo una crítica mordaz y muy fuerte a lo que se está haciendo mal en el Viceministerio de Asuntos Territoriales de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero no lo hago, porque resulta un detalle al lado de las cosas sustantivas que
he mencionado y que quiero subrayar contigo. Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estoy seguro que los televidentes han sacado varias conclusiones importantes de tus siempre valiosos aportes. Muchas gracias. A ti las Quédate conmigo gracias. para despedir el programa. Esto ha sido todo por hoy. Ya hemos volado en tiempo. La próxima semana este es su punto de encuentro a TV+. Este es su programa, Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice hasta el próximo domingo, si Dios quiere.